Sí, mira, la planificación familiar es un conjunto de prácticas que nos ayudan a tomar decisiones en cuanto al control de nuestra reproducción. Doctora, ¿cuáles son los beneficios que podemos tener al elegir un método anticonceptivo adecuado? Esto de cuidarnos es mucho también cuidar las infecciones de transmisión sexual, que muchas veces se nos olvida, opciones de barrera como es el preservativo femenino, el preservativo masculino, en checar que en realidad sí seas muy regular, estar contando cuáles son como la mitad del ciclo para ver cuáles son los días que ovulas y los días que no puedes tener relaciones sexuales para no quedar embarazada. La más común son las pastillas anticonceptivas, existen parches, inyecciones, que cualquier hormonal pues te cuida para no embarazarte, pero no para infecciones de transmisión sexual que también son muy importantes. Pues 99%, o sea, en realidad pues sí es muy efectivo. Confiarnos en que ya me pusieron mi dispositivo y ya no revisarlo, porque entonces se puede mover, se puede salir, que a veces te pones un dispositivo y también tienes el riesgo de un embarazo ectópico. Mira, lo más importante es que disminuye la muerte materna. ¿Y esto de los trombos, por qué pasa? ¿Por qué ocurre en el cuerpo? Al final del día, pues estos son métodos definitivos, o sea, sí hay que estar como lo más seguros o preguntarle a las personas. Tienen mucho la idea de, mejor no me opero porque qué tal que me altera las hormonas y me da la menopausia antes. Algunos métodos hormonales que sí pueden provocar aumento de peso, ¿verdad? Porque dan hambre. ¿Los anticonceptivos afectan el deseo sexual de la mujer? Pues algunas veces. Hola a todos y todas, bienvenidos a Nueva Vida, el podcast de la Clínica Crealin, donde hablamos sobre fertilidad, salud reproductiva y todos los caminos posibles para formar una familia. Yo soy Paulina Montañez y hoy tenemos un tema clave para quienes buscan tomar decisiones informadas sobre salud reproductiva, y esto es la planificación familiar y opciones anticonceptivas para cada etapa de la vida. Para hablar de este tema tenemos el día de hoy a la doctora Erika Fernández. Ella es ginecóloga y obstetra con una amplia trayectoria en hospitales y clínicas privadas. Ella se destaca en atención ginecológica y obstétrica, en ultrasonografía y colposcopía. Actualmente brinda consulta en el Hospital Guadalupe Tepeyac en la Ciudad de México y tiene una sólida experiencia en salud femenina en diversas etapas de la vida. Doctora Erika, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a participar con nosotros. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Paulina. Para mí es un placer poder compartir contigo temas de salud y que nos ayuden a todos. Muy bien, pues bueno, antes de comenzar, quiero recordarles a todos nuestros oyentes que pueden suscribirse a nuestro podcast, seguirnos en las redes sociales y visitar nuestra página web clinicacrealin.com, donde van a encontrar información valiosa sobre fertilidad, sobre tratamientos avanzados de reproducción asistida. Doctora, hablemos primero de lo que significa la planificación familiar y por qué es importante. Muchas veces solo se asocia con evitar embarazos, pero en realidad es un tema mucho más amplio. ¿Nos puedes apoyar con una definición puntual? Sí, mira, la planificación familiar es un conjunto de prácticas que nos ayudan a tomar decisiones en cuanto al control de nuestra reproducción. O sea, en palabras coloquiales, es que nosotros podemos tomar la decisión de si queremos o no embarazarnos, de si queremos cuántos hijos vamos a querer tener, el espacio entre nuestros hijos, o sea, cuántos años se van a llevar cada uno de nuestros hijos, y también incluye educación sexual para todos, prácticas o el tratamiento antes, durante y después de un embarazo. Incluye el tratamiento y prevención de infecciones de transmisión sexual. Incluso ahí podemos también meter a temas de infertilidad. O sea, sí es muy amplio. La planificación familiar no solo nos está hablando de anticonceptivos, o sea, nos está hablando de cuidarnos de forma integral como hombres y mujeres y tener una sexualidad plena y sin tabús. Doctora, ¿cuáles son los beneficios que podemos tener al elegir un método anticonceptivo adecuado? Pues los beneficios son pues que no vamos a tener nacimientos no deseados, podemos también ayudarnos de la planificación familiar y los métodos anticonceptivos para evitar infecciones de transmisión sexual, que es una parte muy importante. Entonces, cada etapa de la vida es diferente, pero creo que lo importante es que cada usuaria tome en cuenta cuáles son sus opciones, qué es lo que le gusta más a ella. O sea, hay pacientes que les es muy fácil recordar la toma de la pastilla un día y hay otras que son muy olvidadizas. Entonces es como conforme a tu día, a tu ritmo de vida y a como sea cada personalidad,
nos puede ayudar muchísimo en tener una buena opción. Doctora, y aquí tomamos cuál sería la importancia de la consulta médica para elegir un método adecuado. ¿Por qué debemos acudir contigo, con ginecólogas, para poder llevar este proceso a cabo? Porque es muy importante, por ejemplo, cuando somos jovencitas o cuando son muy jovencitas, es muy raro que tengan como alguna enfermedad, como diabetes, hipertensión, que nos puedan dar como contraindicaciones al uso de ciertos anticonceptivos. Entonces, pero también en la adolescencia o en las chicas jóvenes, pues podemos encontrar algunos temas como acné, ovario poliquístico, algunas afectaciones que los anticonceptivos nos podrían ayudar a tratarlos. Muy bien. Ahora, tomando este tema de cada etapa de la vida, las opciones que tenemos para estas etapas, ¿cuáles son los métodos recomendados para adolescentes y jóvenes que inician la vida sexual? Pues lo más importante es siempre tener en cuenta que esto de cuidarnos es mucho también cuidar las infecciones de transmisión sexual, que muchas veces se nos olvida, y la única forma de hacer eso es tal vez hacerlo en conjunto con opciones de barrera, como es el preservativo femenino, el preservativo masculino, pero pues hay muchas opciones hormonales que son combinados, algunos hormonales que solo son de progestágenos. Se puede utilizar también en pacientes que no quieren ocupar hormonales, los dispositivos intrauterinos. O sea, en realidad hay muchas opciones, es como ir viendo qué es lo que a cada quien le funciona o qué es lo que está buscando. Y, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el error más común que cometen los jóvenes al elegir un método anticonceptivo? Que muchas veces se van con el que usa la amiga y entonces es como, no a todas nos funciona lo mismo. Entonces es por eso indispensable pues acudir a como tal la consulta o a una plática para que chequemos todas las opciones que tenemos y cuál es la mejor para ti, ¿no? Creo que ese es el error que se comete más comúnmente. Sí, sobre todo cuando se inicia en la vida sexual es la pena, ¿no? Que les da pena acudir, les da pena preguntar, pero bueno, decía mi abuelita, pues pena robar y que te cachen, pero yo creo que esto sería muy importante, la verdad, para pues las jovencitas que van a iniciar, pues que mejor tengan un apoyo de especialistas como la doctora Erika para estos temas, ¿no? Bien, vamos a preguntarte una cuestión más. ¿Qué tan recomendable es el uso de las aplicaciones de monitoreo en el ciclo menstrual como método anticonceptivo? Pues nos puede ayudar muchísimo para checar que nuestros periodos sean en realidad regulares y en base a eso, pues checar que estamos llevando bien o de forma adecuada la toma de nuestros anticonceptivos. O también se ocupa mucho en personas que no quieren utilizar ningún tipo de hormonal, o sea, el tipo de anticonceptivos naturales que puedes llevar ya sea por tu calendario para ver cuándo es el periodo en el que ovulas. Bueno, puede ser no tan eficaz como algún otro método hormonal, porque tiene un índice de eficacia como hasta del 75%. O sea, sí tienes que tener un control muy exhausto y ser muy cuidadosa, mínimo los primeros 3 meses, en checar que en realidad sí seas muy regular, estar contando cuáles son como la mitad del ciclo para ver cuáles son los días que ovulas y los días que no puedes tener relaciones sexuales para no quedar embarazada. Entonces puede funcionar aunque no es como tan eficaz, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí. Ok. Entonces, estas aplicaciones solo funcionan para las chicas que tienen un periodo exacto, puntual, ¿no? No que son irregulares. Sí, no, un periodo exacto y puntual, y estar muy atentas para que no se nos vaya a pasar pues alguna fecha. Hay muchas veces también cuando eres, bueno, en cualquier etapa de la vida, pues si estás muy estresada o que te enfermas, tomas algún antibiótico, o sea, muchas cosas hacen que el ciclo menstrual pues cambie. Entonces no siempre es exacto y entonces creo que guiarnos en eso no es como tan eficaz para estar en la planificación familiar o buscando la planificación familiar como ideal. Sí, en este sentido, por ejemplo, teniendo un ciclo menstrual regular, ¿cómo es el conteo? ¿Cómo funciona esta aplicación? O sea, tú vas a ver si tienes ciclos de 30 días, vas a empezar a contar del primer día del ciclo al otro siguiente primer día del ciclo, la mitad sería el día 15. Entonces los días más fértiles serían 3 días antes y 3 días después del pico de la ovulación. Entonces así es como lo puedes contar conforme al ciclo menstrual. De acuerdo.
Hablando de métodos para mujeres en edad fértil que no están buscando embarazarse en este momento, ¿cuáles son las opciones? Que no están buscando embarazarse, pues pueden ser métodos naturales, como ya lo platicamos, métodos de barrera, como el preservativo, que es como el más común, existe el masculino y femenino, las pastillas anticonceptivas o los hormonales orales. La más común son las pastillas anticonceptivas, existen parches, inyecciones, hay dispositivos intrauterinos que pueden ser de plata, de cobre, incluso ya hay medicados con progesterona. Eso es como que lo que se puede dar, que tú puedas decidir cuándo iniciarlo y cuándo dejar de tomarlo. Y por ejemplo, en el tema de las píldoras anticonceptivas hay gran cantidad ya de marcas, de opciones. ¿Cómo se supone que se elija la mejor? Digo, obviamente con la asesoría adecuada de un especialista como tú, pero ¿cómo se recomienda? ¿Por qué una o por qué la otra? Pues, hay diferentes tipos de dosis, en realidad hay muchísimas marcas, muchísimas dosis, puede haber pastillas que tienen estrógenos y progesterona, otras que solo tienen progesterona, y se van ajustando en cuanto a las dosis. Ahora ya existe la mini píldora, que solo es pura progesterona, y entonces eso lo vas viendo dependiendo si quieres ayudarle a controlar los ciclos, pues se sugiere más que sea un método combinado. Si son pacientes que fuman, que tienen sobrepeso, tal vez nos ayudaría más el uso de puras progestinas para evitar riesgos cardiovasculares o de trombosis, que en algunos momentos se llamó mucho la atención y que pues, sí vio que eso podría pasar con los anticonceptivos. ¿Y es seguro combinar diferentes métodos anticonceptivos como el DIU, el uso de condón o, no sé, DIU y otra píldora? ¿Cómo funciona esto? Cuando estás tomando o estás bajo un método anticonceptivo, cuando está bien ocupado o con un uso perfecto, pues puedes solo utilizar los métodos anticonceptivos para no embarazarte. Lo ideal es poderlo combinar con preservativo u otros métodos de barrera para evitar infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que cualquier hormonal pues te cuida para no embarazarte, pero no para infecciones de transmisión sexual, que también son muy importantes. De acuerdo. Y, por ejemplo, en el DIU, ¿cuál es su efectividad a largo plazo? Pues 99%, en realidad pues sí es muy efectivo. Hay que revisar, en qué etapa de la vida se coloca. Muchas veces se coloca después de un parto y las pacientes se confían porque ya tienen su método anticonceptivo y no se van a revisar. Yo creo que este es como nuestro error, confiarnos en que ya me pusieron mi dispositivo y ya no revisarlo, porque entonces se puede mover, se puede salir y entonces ahí pues baja la eficacia. Entonces es indispensable que cada año vayamos a nuestra revisión, donde se nos haga el Papá Nicolau, colposcopía, y un ultrasonido para checar que el método esté en su lugar. Y entonces, ¿este DIU qué duración tiene? ¿Cuál es su periodo de vida eficaz? Entre 4 y 5 años, es lo ideal, también para que no pase tanto tiempo y entonces a veces se mueven, o conforme vamos creciendo pues podemos tener algunas otras alteraciones como miomas. No pasa siempre, ¿no? Pero también el dispositivo pues se puede encarnar, como se dice comúnmente, y entonces es más difícil identificarlo, poderlo retirar. En cuanto a los dispositivos que son de plata, de cobre, pueden durar posiblemente más, pero lo ideal sí es cambiarlo cada 4 o 5 años. En cuanto al hormonal, sí tiene una duración de 5 años. Ok. ¿Y esta opción anticonceptiva es ideal para todos, o si hay casos en los que dices mejor no lo uses? ¿Por qué? Pues antes se pensaba que no podías utilizarlo en pacientes que son nulíparas, que nunca han tenido bebés, pero ahora ya se han creado dispositivos que son más pequeñitos, se llaman los mini dispositivos, las que pueden ser de plata, y pues pueden ser una buena alternativa, porque son métodos anticonceptivos pues que son a largo plazo, que tal vez son seguros para evitar un embarazo no deseado y que no tienes que estar recordando constantemente tomarte diario la pastilla. Entonces me parece que son buenos métodos. Antes no se utilizaba en pacientes que no tenían hijos y ahora pues las cosas han cambiado. Cuando hay alguna alteración, por ejemplo miomas adentro del útero, que son tumores benignos, puedes colocar un dispositivo, pero el mismo bioma va a hacer que se expulse. Entonces pues no sería lo ideal, o no se recomienda para nada en mujeres que tienen alguna alteración anatómica en el útero.
De acuerdo. ¿Y cómo es la función del dispositivo? ¿Se coloca y qué hace? O sea, ¿qué función, no tiene? Porque, bueno, sabemos que existe, pero ¿cómo? O sea, los que no son hormonales, o sea, lo que realizan es pues una reacción inflamatoria dentro del útero y es donde se implanta generalmente pues ya el óvulo fecundado. Entonces, pues no da pie a que se implante y también hay como los iones trabajan también para que los espermatozoides tampoco puedan subir por el cervix que está en el útero y llegar a realizarse como tal la concepción. Entonces, básicamente lo que hace es impedir que se implante algo adentro del útero. Y eso también es súper importante, que a veces te pones un dispositivo y también tienes el riesgo de un embarazo ectópico. Entonces, okay, sí es como también importante eso, platicarlo con las pacientes. Es raro, pero pues puede existir. Ok. Y en el caso de los que son hormonales, pues tienen progesteronas, que lo que hacen es que la capa de adentro del útero donde se implantan los bebés no crezca y entonces cuando no es un endometrio grueso no está receptivo a que se implante un embarazo. Entonces puede recomendarse que es como mejor el que es hormonal. Depende de cada paciente. La verdad es que se utilizan mucho también en pacientes que tienen sangrados abundantes porque como esta misma hormona hace que el endometrio no crezca, pues los sangrados son escasos o básicamente no hay sangrados durante los 5 años que utilizas el dispositivo, el hormonal. Y si te pones un dispositivo de cobre o de plata, el efecto secundario esperado más común es que tengas más cólicos, más días de sangrado y que este sea más abundante. Entiendo. Por ejemplo, hablabas de que puede haber un desplazamiento del dispositivo, ¿no? Ahí es cuando ocurren embarazos, entonces, porque he sabido muchos casos que es que con todo el dispositivo me embaracé, ¿no? Entonces, sí, es porque está mal colocado, porque se desplaza. Porque se puede desplazar, porque tal vez si no está bien colocado. Eso pasa, es mucho más común en pacientes que acaban de tener un bebé y que están en el puerperio, porque el útero pues está como a nivel del ombligo, a nivel umbilical, y conforme te vas recuperando del parto, pues se va moviendo el útero, entonces pues puede llegar hasta salirse en el periodo de recuperación de las mujeres y pues muchas ni siquiera se enteran. Entonces yo creo que el punto importante es siempre revisarse el dispositivo al mes de que te lo aplicaron para checar que esté en su lugar y no tengas como riesgo alguno de que se mueva. Ok. Y en el caso de las inyecciones anticonceptivas, ¿cómo funcionan? Pues hay también combinadas y solo de progesterona. ¿Cómo funcionan? Pues inhiben la ovulación, ¿no? También alteran como el moco cervical, o sea, como que tienen varias funciones, pero pues básicamente pues es evitando que la concepción como tal, porque pues no hay ovulación. ¿Y la aplicación cada cuánto es? Hay unas que son mensuales, que son combinadas, hay unas que son trimestrales, que son de pura progesterona. El punto con, por ejemplo, las inyecciones es que podrían aumentar un poco más el peso porque te dan más hambre. Entonces, como que sí es uno de los métodos que llegas a tener como más aumento de peso. Entiendo. ¿Y cómo afecta el uso prolongado de anticonceptivos hormonales en el cuerpo? Pues en realidad no afecta y tiene como muchos efectos como benéficos. Mira, lo más importante es que disminuye la muerte materna, disminuye pues, los embarazos no deseados, puede tener como cierta protección contra cáncer de endometrio y cáncer de ovario, ¿no? Que antes se satanizaba mucho, que pensaban, tienes que tener pausas entre el uso de los anticonceptivos hormonales, porque qué tal que tienes el riesgo de otra cosa, y en realidad se ha visto que no, o sea, no necesitas tener pausas, puedes tener 5 años o más utilizando los hormonales que son indicados para ti, que cada caso es diferente, pero no te implican ningún riesgo. Como todos los hormonales, al inicio puedes tener algunos efectos secundarios, entonces en base a eso, plantea si es como el ideal para ti o tendremos que hacer algún cambio. De acuerdo. Doctora, y bueno, hablando del periodo, por ejemplo, si tienen un dispositivo por 5 años, ¿se vuelve a cambiar o se hace uso de otro anticonceptivo? ¿Cómo podemos definir esto? No, si tú tienes un dispositivo, ya sea hormonal o no hormonal, y estás feliz porque te sirve, porque te has sentido cómoda con él, se puede retirar y colocar uno nuevo ese mismo día. No necesitas tener periodos o ciclos de descanso.
Y en el caso de las píldoras anticonceptivas, ¿cuál es como el periodo máximo que se deben usar? O sea, por ejemplo, yo a mi edad, a mis 43 años, ¿no? Si ya usé toda mi vida pastillas anticonceptivas, ¿es un momento en que dices ya no puedes más o puedo seguirlas usando? ¿Qué pasa en este sentido? A partir de los 35 años, tal vez, o sea, podríamos cambiar a dosis o mini píldora, que son como dosis más pequeñitas o solo de una hormona, progesterona, pero en realidad los podría seguir ocupando como hasta los 50 años. O sea, tiene efectos benéficos incluso en la etapa de climaterio, ¿no? O sea, porque como sigues teniendo un mismo nivel de hormonas, o sea, pues no tienes bochornos, te ayuda con los huesos, ¿no? La parte de los estrógenos es súper importante para no descalcificarnos. Entonces, en realidad, pues a partir o hasta los 50 años, pues podríamos continuar su uso si es que estás cómoda con ellos. Muy bien. Vamos a pasar a lo que mencionabas hace un momento, los anticonceptivos para las mujeres que están en una etapa de posparto y pues que tenemos más de 35 años, ¿no? Sabemos que esta elección de método puede cambiar con la edad y justamente con el embarazo. Entonces, ¿cuáles serían los más recomendados para este periodo de la vida? Pues la verdad es que los más recomendados son los que tienen solo progesterona. Cuando usas estrógenos, no es que a bebé se vayan a pasar las hormonas, que también es como un mito, ¿no? En realidad lo que pasa con los anticonceptivos combinados es que la cantidad de la leche disminuye en producción. Entonces por eso no utilizas anticonceptivos combinados, buscas las progestágenos, que son como de dosis más bajita, y esos son seguros, que puede ser el implante, el dispositivo que está medicado que se llama Mirena. Bueno, ya ahora hay más marcas, pero es una progestina. Los métodos naturales, los métodos de barrera. Doctora, cuando nos hablas de progesterona y estrógenos, ¿a qué te refieres? ¿Cómo funcionan en el cuerpo con el anticonceptivo? O sea, este tipo de hormonas, o sea, el estrógeno y la progesterona son como habituales en nosotras. O sea, siempre tenemos un ciclo normal sin cuidarnos con ningún tipo de anticonceptivo. Nuestro cuerpo tiene estrógenos y progesterona. Entonces, conforme va avanzando el ciclo menstrual, hay unos días que tenemos más estrógeno. A la mitad del ciclo es como que el pico en el que ovulas, y entonces de repente tienes más el pico de progesterona. No sé cómo explicarte, pero en realidad el estrógeno y la progesterona pues como que son parte del día a día de las mujeres. Los estrógenos pues te pueden ayudar más a regular los ciclos menstruales, a no tener manchados intermenstruales, por ejemplo, cuando toman las pastillas, que a veces de repente hay personas que tienen manchaditos entre los ciclos menstruales con la toma de los hormonales. Dependiendo la dosis que utilizamos de estrógeno, nos puede ayudar para que no tengamos spotting entre los periodos menstruales cuando los llegan a presentar. Y la progesterona, pues es una hormona que igual es eficaz para no embarazarnos, pero tiene como menos efectos secundarios, o sea, asocia menos a que se nos formen trombitos. Y esto de los trombos, ¿por qué pasa? ¿Por qué ocurre en el cuerpo? Porque sí hemos sabido, ¿no? Casos. Me pasó con una conocida que pues fue de urgencia al hospital porque tenía un dolor en la pierna muy fuerte y que tenía pues casi una trombosis, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues, o sea, no todas las pacientes tienen como los mismos riesgos, pero a lo mejor cuando tenemos más de 35 años, pacientes que son fumadoras, que no hacen ejercicio, ¿no? O sea, como que tienen más el riesgo por el tipo de absorción y metabolismo de las hormonas. Y eso es lo que puede desencadenar este suceso entonces. Sí, lo puede desencadenar. No es tan común, pero bueno, ahora se han retirado del mercado como los hormonales que tienen este tipo de estrógeno que se asociaba más a estos eventos cardiovasculares o formación de trombos. O sea, ya no los hay, o sea, también para que estemos seguras, pero al final del día en medicina no es nada al 100%, ¿no? Entonces siempre como que tenemos que tener cuidado en la elección de los métodos para cada persona. Entonces, en teoría, los más seguros o los más nuevos ahora solo se basan en el uso de puras progesteronas, por ejemplo. Doctora, ¿qué cambios hormonales pueden influir en la efectividad de los anticonceptivos en las mujeres que ya son mayores de 35 años? Pues la verdad es que si tú tienes la toma o tienes un buen uso del hormonal o anticonceptivo,
no tendría por qué disminuir su eficacia. Ok, es como permanente, el uso no disminuye, pero tampoco afecta. Sí, no. Doctora, para las personas que ya no quieren tener hijos, que ya fueron mamás, ¿qué métodos definitivos existen? Como métodos definitivos, pues son cirugías como la oclusión tubaria bilateral, que se conoce como OTB comúnmente, y la vasectomía para los hombres. Siempre es importante que al final del día, pues estos son métodos definitivos. O sea, sí hay que estar como lo más seguros o preguntarle a las personas que estén seguros, porque en realidad puede haber cirugías para revertir este tipo de cirugías u otras opciones, pero no es al 100% que funcione la reversión. O puedes tú revertir la cirugía y recanalizar las trompas de falopio, pero tal vez no, su cicatrización no sea la adecuada y no puedas lograr nuevamente un embarazo de esta manera. Entiendo. ¿Y hay alguna edad límite para que se pueda realizar estas opciones definitivas? Pues en realidad no, cuando tengas tu paridad satisfecha o ya tengas los hijos que tú estás planeando tener, pues ahí es cuando se puede realizar. O sea, hay pacientes jóvenes de 20 años que ya tienen 4 hijos, pues es una buena alternativa para no utilizar ningún otro método, porque pues es mucho mejor evitarte riesgos. Doctora, ¿qué factores debe considerar una persona antes de optar por un método definitivo? Pues sí, cualquiera es candidata, solo, claro, pues implica una cirugía, implica un gasto mayor, ¿no? O sea, pero en cuanto que hay alguna contraindicación de realizarse o no, la verdad es que no. Básicamente lo que haces es ocluir las trompas de falopio, no tocas ningún otro órgano. Por ejemplo, que tienen mucho la idea de no, mejor no me opero porque qué tal que me altera las hormonas y me da la menopausia antes. En realidad no se toca el ovario, entonces no hay como alguna contraindicación de realizarla, a menos de que la paciente aún no esté segura en cuanto a sus deseos reproductivos, pero no tiene ninguna contraindicación ni tiene ninguna implicación médica posterior a esta. Es segura. Muy bien, ¿y en algún caso se recomienda por cuestiones de salud que digas mejor háztela porque esto, porque puede pasar aquello? Pues en pacientes que ya tienen los hijos, o sea, 2, 3 hijos, que ya tuvieron un antecedente de preeclampsia, de sangrados en el embarazo o en el puerperio. O sea, en realidad, pues este tipo de técnicas, pues ayuda a salvar vidas, ¿no? Ahora, en el tema de la vasectomía, ¿cuánto tiempo tarda hacer efecto una vasectomía? O, bueno, por ejemplo, en el caso de la mujer, la ligadura de trompas, es decir, se operan, hacen la intervención y el efecto es inmediato. Sí, así. Solo es que se cicatrice y básicamente el efecto es inmediato, no tienes que guardar como reposo o esperar algún tiempo. No, es inmediato. O sea, que tenga la recuperación de tu cirugía 2 semanas, o sea, pero no hay ningún problema y no hay ningún tipo de recuperación, es inmediato su efecto. En cuanto a los hombres en la vasectomía, sí hay que estar realizando estudios entre 3 a 6 meses para revisar que ya las espermatobioscopías sean negativas y listo, pero sí tiene su tiempo de espera. Muy bien. Y bueno, en este par de métodos, ¿cómo es que funcionan como métodos? Es decir, se hace una operación para que no pase ¿qué? Para que no puedan pasar, o sea, cuando tú tienes una relación sexual, por ejemplo en las mujeres, el hombre tiene su eyaculación y entonces los espermatozoides suben por el cérvix, van hacia el fondo del útero, pasan por las trompas de falopio y en ese camino es donde se unen con el espermatozoide, ¿no? Entonces tú al quitar como este tubito, ya haces que pues no haya una unión entre el óvulo y el espermatozoide. O sea, básicamente es lo único que se quita, ¿no? El camino por el cual tiene que pasar el espermatozoide para fecundar al óvulo, y el óvulo ya una vez fecundado, generalmente por la trompa de falopio, pues regresa al útero para implantarse. Entonces solo cortas ese camino, no haces ninguna otra cosa. Y en los hombres pues también, o sea, solo son los conductos que llevan los espermatozoides, que son los conductos deferentes, y los hombres van a seguir teniendo eyaculaciones, erección, o sea, como que no cambia en realidad el día a día de la vida sexual para ninguno de los dos. Eso es importante saberlo, ¿no? Porque de pronto también no tenemos como la información completa y se suponen muchas cosas, ¿no? Como dices, ¿no? ¿Qué tal que esto? ¿Qué tal que aquello? Pero bueno, es una buena opción.
Bien, vamos a hablar de algunos mitos y dudas frecuentes Claro. sobre anticonceptivos. Por ejemplo, mucha gente cree que usar anticonceptivos puede causar infertilidad. ¿Esto es cierto? No, en realidad cuando tú utilizas anticonceptivos estás como reservando los óvulos para que no se desgasten cada ciclo menstrual, que no te embarazaste y entonces ese óvulo ya se perdió. Entonces, no, en realidad no afectan para nada la fertilidad, la cuidan en realidad. Y cuando tú suspendes algún método anticonceptivo, digo, depende del método, pero generalmente en las pastillas pues puedes tardar un ciclo, 2 ciclos en recuperar la fertilidad normal o habitual. Cuando hablamos de inyecciones tal vez tardaría un poquito más. Como son hormonas de depósito, tardan un poco más en salir de nuestro cuerpo y podemos esperar como entre 6 y 12 meses para recuperar la fertilidad, pero en realidad se recuperan. No hay ningún método que por tomarlo o aplicártelo mucho tiempo te vuelvas infértil. Doctora, ¿a qué te refieres con hormonas de depósito con las inyecciones? Pues tú estás aplicando una dosis, pues son los gramajes, pero pues son dosis mensuales que a fin de cuentas pues no sabes cómo lo va a metabolizar tu cuerpo. O sea, hay cuerpos que metabolizan los medicamentos más rápido que otros, entonces por eso, a eso me refiero. De acuerdo, o sea, es como que se mantienen en el cuerpo un periodo Sí. más largo, un periodo más corto, de acuerdo a cómo la mujer lo procesa, ¿no? Sí, lo metabolices en realidad. De acuerdo. Una pregunta más. ¿El DIU es peligroso para mujeres jóvenes? Ya nos habías comentado que hay como opciones para pues las chicas que están como comenzando, ¿no? Y que no han tenido bebés. Ok. Pues no es peligroso, es seguro. Solo hay que tener en cuenta, o hablar muy bien con las pacientes, que pues es un poco incómoda la aplicación, siempre da un poco de cólico cuando se aplica, que a lo mejor el primer mes te vas a sentir inflamada o vas a sentir un poco de cólicos porque al fin y al cabo es un cuerpo extraño que está en nuestro cuerpo. Entonces en lo que nos adaptamos a él, pues puedes tener un poco de inflamación, tener un poco de molestias, que puede ser tratado con algún analgésico, algún antiinflamatorio, pero solo es eso, ¿no? O sea, como que hablar bien con las pacientes de cuáles son los posibles efectos, cómo se va a sentir los primeros días, para que no se asusten y tengan confianza de que pues el método va a ser útil. ¿Y en qué momento se puede definir mejor retirar ese dispositivo que digas, no, es que tu cuerpo lo está rechazando, mejor lo quitamos, ¿no? Una vez que ya fue aplicado. Pues en los casos de los métodos de los dispositivos no hormonales es cuando tienes mucho sangrado, muchísimo cólico, o sea que en realidad de un patrón normal que te duraba el periodo 7 días, ahora te dura 10 y tienes pues más dolor, o sea que te vuelve más incómodo tu día a día, pues es mejor retirarlo, ¿no? ¿Y esto se determina en el segundo periodo? ¿O cuánto tiempo de espera le das a la paciente para que diga si es para ella o no es para ella ese dispositivo? Pues, o sea, hay que ver en cada paciente, a lo mejor solo son 1 o 2 ciclos en los que vemos como el cambio mayor y listo, o sea, no pasa nada. De acuerdo. ¿La pastilla del día siguiente puede usarse como anticonceptivo regular? No, porque estamos hablando de lo mismo, son hormonas a dosis más altas para evitar que se implante algún embrión en el útero y entonces lo que hace es muchos desfases en el ciclo menstrual. Entonces te vuelves muy irregular, puedes tener el riesgo de formar algún quiste en algún ovario. Entonces solo son de emergencia porque son dosis más altas. ¿Y cómo funcionan? Bueno, dices que son dosis altas, pero ¿cómo funciona? ¿Cuándo las deben aplicar justamente como emergencia? O dentro de las primeras 72 horas de haber tenido una relación sexual, lo ideal es que sea no te esperarse hasta las 72 horas, o sea, mientras más pronto es mucho mejor. Ahora ya, antes había unas dosis que se tomaban con diferencia de 12 horas, ahora ya es como solo una píldora, una sola dosis que es mucho más eficaz y básicamente lo que hacen es que no puede implantarse ningún embrión adentro del útero. Y esto solamente es para las mujeres que no tienen un control de algún otro método. Solo es cuando algo de emergencia, que algo pasó y todo fue muy rápido y ya tuvimos relaciones o eyaculación cuando no hay preservativo, cuando se rompe el preservativo, o sea, pero sí debe de ser de una toma al año, a lo mucho 2, pero si estás viendo que estás tomando la pastilla de emergencia ya como un método habitual,
pues ya es momento de mejor o empezar con algunos anticonceptivos orales o ver cuál otra alternativa es mejor para ti. Y nos mencionabas hace un rato que quizá hay algunos métodos hormonales que sí pueden provocar aumento de peso, ¿verdad? Porque dan hambre. ¿Cuál sería el caso? ¿Y sería el único caso? Pues en cuanto a los inyectables, ¿no? Que son los que sí tienen el riesgo de aumentar más peso porque te dan más hambre, que tiene mucho que ver también con tus hábitos alimenticios, pero sí es como que el que puede llegar a aumentar hasta 5 kilos en un año. Y sería el único caso. De ahí en fuera ningún otro debería hacer este proceso de aumento de peso. En ocasiones las pastillas, los orales, pueden hacer que subas 1 kilo al año, pero es más como en retención de líquidos que como tal ganancia de peso. O sea, no es que te aumente el apetito. Y también se ha visto el implante, que también es muy, muy solicitado por las chicas jóvenes. El implante también puede llegar a aumentar el peso también por un aumento en el apetito, te da más hambre. ¿Y este implante cómo funciona, doctora? Es una progestina, entonces funciona exactamente igual, pues inhibiendo la ovulación, hace cambios en el moco cervical, o sea, tienen como las mismas funciones o actúan muy similar todos los hormonales, pero básicamente la diferencia es que pues son de depósito. Tú te lo pones y te dura, hay dos tipos, uno que te dura 3 años, otro que te dura 5 años, entonces es en base a como que sea seguro de no tener que recordar la toma de la pastilla, cambiarte el panche una vez a la semana, entonces son como a largo plazo y entonces son como más seguros porque no tienes que estar recordando tomar diario tu pastillita. Y estos se tienen que aplicar obligatoriamente en consultorio. Sí. De acuerdo. Ahora, ¿los anticonceptivos afectan el deseo sexual de la mujer? Pues algunas veces sí. O sea, cada cuerpo es diferente, pero sí puede haber pacientes que te dicen, no, a mí me pusieron el dispositivo hormonal y como que sí tengo el libido un poco bajo y no tengo tanto deseo sexual. A lo mejor más los métodos que tienen pura progesterona son los que podrían llegar a ocupar, a presentar disminución en la libido, pero no es en todas las pacientes. Y cuando eso sucede, por ejemplo, si se quiere mantener como ese método anticonceptivo, ¿qué pasa? ¿Haces como alguna sugerencia de algún otro medicamento o mejor se suprime y pasa con otro? Pues yo creo que hay que valorar qué tan intenso es la molestia o el efecto secundario en esa paciente en particular. Doctora, ¿qué mensaje podrías dar a quienes están considerando un método anticonceptivo y que tienen dudas? Pues que no tengan pena, que mujeres y hombres por igual, pues todos tenemos sexualidad, todos queremos tener una vida sexual plena, sin miedos, tiene que ser libre, pero siempre tenemos que tener en cuenta ser muy responsables y cuidarnos sobre todas las cosas. Entonces, pues es importante no tener miedo. Ahora es más común que vengan mamás con sus hijas que empiezan que quieren o que tienen la intención de iniciar su vida sexual y está padre, ¿no? Y si a veces crees que en casa no vas a tener como que el respaldo, como que los papás se asustan un poco, pues bueno, tú tienes que estar segura de ir a algún centro de salud con tu médico y en realidad pues, siempre te vamos a dar las alternativas, siempre se va a dar la información. O sea, aquí lo importante es que no importa la edad, hay que acudir a alguna valoración, a que te demos como cuáles son tus alternativas y siempre podemos iniciar algún método anticonceptivo a cualquier edad. ¿Dónde podrían acudir las personas para recibir información confiable sobre esta planificación familiar y sobre salud reproductiva? Pues en cualquier unidad de servicio pública, privada, la verdad es que pueden, a nivel como público, siempre hay una oficina de planificación familiar en todos los hospitales, en todos los centros de salud, que aunque no seas derechohabiente, puedes acudir, no hay como ningún costo y siempre tienen buenas alternativas para todos. El chiste es quitarnos el miedo y la pena de ir a pedir información, pero pues con cualquier médico puede asesorarte en cualquier hospital. ¿Y cómo podemos fomentar una conversación abierta sobre anticoncepción dentro de la familia o en la pareja? ¿Qué recomendación nos puedes dar? ¿Cómo dar el primer paso? Pues ahora ya todo el mundo tiene mucho más temas abiertos, ya ahora ha cambiado mucho las cosas, entonces solo pues estar segura,
A lo mejor no lo vas a hacer en la cena familiar, pero pues sí no con toda la familia, pero con algún miembro de tu familia con el que tengas mucho más empatía o que tengas más confianza, pues abordar el tema. O sea, no hay por qué tenerle pena a cuidarnos, a pensar en nuestra salud nuestra y de nuestra pareja, ¿no? O sea, no tengan pena. O sea, en realidad solo es abrir el tema. O sea, es un tema normal. Hay muchos tabús, pero ya ahora se van ampliando más las opciones, las alternativas. O sea, nadie te va a ver mal por preguntar sobre cómo cuidarte. Eso habla bien de ti, ¿no? Sí, sobre todo justamente para evitar embarazos no deseados. Una planificación familiar, bueno, pues puede ser mucho mejor a largo plazo, ¿no? Y las chicas que están comenzando, pues que puedan acercarse a profesionales de la salud como la doctora Erika. Bien, doctora, pues muchas gracias por compartirnos tanta información valiosa. Recuerden que la planificación familiar es una herramienta de empoderamiento y de salud. Si quieren más información o tienen dudas, pueden acercarse al ginecólogo de su confianza. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio de Nueva Vida. No olviden suscribirse a nuestro podcast, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web www.clinicacrealin.com, donde van a encontrar más información sobre fertilidad, salud y reproducción asistida. Recuerda que cada día es una oportunidad de comenzar una nueva vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Paulina Montañez y ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Hasta luego.